Muy bien, hermanos. Estamos estudiando un tema que no le llegamos al final, porque cada vez se vuelve interesante. Estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y hemos declarado en que en Hechos 2 se da el cumplimiento de la promesa que Jesucristo hizo en Juan 14, 15 y 16, cuando Él dijo: no os dejaré huérfanos, os enviaré otro Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, con esa verdad nosotros afirmamos que quien recibe a Jesucristo como su Salvador personal, la Biblia dice que en ese momento preciso el Espíritu Santo viene a morar en su corazón y por lo tanto no puede irse jamás. Esa es una verdad que afirmamos el martes pasado. Por otro lado, dijimos que si el Espíritu Santo viene una sola vez, no necesitamos pedirlo a cada rato, porque viene una sola vez. Entonces presentamos sobre 4 pasajes de la Biblia, Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10 y Hechos 19, como los 4 grupos representativos de toda la humanidad. En Hechos 2 encontramos los judíos, en Hechos 8 encontramos representantes de Samaria o de Judea. En Hechos 10 tenemos representantes ya de gentiles, que es Cornelio. Y en Hechos 19 encontramos que son discípulos de Juan, que ya habían aceptado a Cristo, pero como no conocían todavía del Espíritu Santo y todavía Él no había venido en Hechos 2, era necesario que ellos lo recibieran. ¿Para qué era necesario que lo recibieran? Correcto. 100, hermana Ana María. Así es, correcto. Porque ellos, aunque tenían a Cristo en su corazón, no pertenecían todavía a la iglesia. Y para poder pertenecer a la iglesia necesitamos que el Espíritu Santo nos incorpore. Entonces, ahora, desde el momentito en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, somos incorporados a la iglesia. Y eso es lo que significa ser bautizados por el Espíritu Santo. Preguntas, hermanos. Eso significa 2 cosas, ¿verdad? ¿Lo entendieron muy bien? Sí, o no entendieron. No, pero sí lo entendieron, ¿verdad? Lo estoy recalcando porque estas son bases doctrinales. Oiga bien, bases doctrinales que identifican a nuestra iglesia y que nos hacen diferente de otras denominaciones. Por eso lo estoy recalcando. Porque yo les decía, hay personas que enseñan esto, miren, que si yo no hablo en lenguas, no tengo el Espíritu Santo. Pero eso contradice todo el concepto de la Biblia. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que después de Hechos 19, todos los que aceptamos a Cristo no necesitamos hablar en lenguas, porque ya los 4 grupos representativos lo hicieron, y esa es la expresión completa del día de Pentecostés. Lo que hace es que, lo que la vez pasada yo les decía, ¿se recuerdan? Que les decía que teníamos aquí Hechos 2. Entonces, aquí están los discípulos de Juan, pero que estos no tenían el Espíritu Santo. Estos no tenían el Espíritu Santo, pero sí habían aceptado a Cristo. Entonces, después de Hechos, todos, esto le afecta a ellos, les afecta y les afecta. Aquí estamos 2012. Aquí ven.
el poder que fue derramado en Hechos 2 se aplica hasta todos los que acepten a Cristo, y esto sigue hasta cuando venga Cristo por su iglesia. Pero ya no necesitamos hablar en lenguas para decir, ahora yo tengo ya el Espíritu Santo. Ahora sí puede salir a otra pregunta. Bueno, otra no, ¿verdad? Puede haber alguna pregunta. ¿Está bien clarito? Va. Otra vez, fíjese bien, es muy importante aclarar y entender que el Espíritu Santo se recibe una sola vez. Y que una sola vez somos incorporados a la iglesia. Si alguien es incorporado a la iglesia, nadie lo puede sacar. Juan 10, 27 al 30 dice: porque mi Padre y yo uno solo somos, y Él es mayor que todas las cosas, y nadie nos puede arrebatar. ¿Ok? Si ya somos metidos a la iglesia, nadie lo puede sacar. Otro, Romanos 8, 31 hasta 36 dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nadie. Ni la muerte, ni la vida, ni el diablo, ni nada. Porque el que ya fue regenerado por el Espíritu Santo ya no puede. ¿Por qué no puede ser sacado de la iglesia? Porque ya no puede regresar al mundo y ser condenado, el que ya fue rescatado por Cristo. Porque por gracia hemos sido salvos una sola vez y para siempre. Es una sola vez. Y aquí está. Esto es lo que nos quedamos exactamente el martes pasado. Llegamos a ejemplos, pero vean lo que yo quiero explicarles en este momentito. Allí lo tenemos, ejemplos de la mala interpretación de la Biblia. Fíjense bien, nos quedamos exactamente en esto. Un primer ejemplo es este: enseñar que la salvación se pierde, basado en Mateo 24:13, donde dice: porque el que persevera hasta el final será salvo. Interpretar ese texto para decir que la salvación se pierde es mala interpretación. ¿Por qué dijimos? Y aquí es exactamente donde nos quedamos. El valor que Jesucristo tiene no se lo da, y uno dice que la salvación se pierde. Muy bien, pero hubieron otras bases bíblicas que dieron acá. Este hermano Naín dijo: Él murió una sola vez. Y Hebreos dice: porque Jesucristo murió una sola vez y para siempre. El sacrificio de Cristo no puede, hubiera sido en vano. O sea, a Cristo no lo podemos estar crucificando, matando a cada vez que alguien se convierte a Cristo. Entonces, por otro lado, si Dios no nos da una salvación que es completa, entonces Dios deja de ser Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que todo don perfecto procede de Dios. Santiago 1:17. Todo don perfecto. Y la salvación, dice Efesios 2:8, que es un don de Dios, es un regalo de Dios, y este regalo es completo. Entonces, cuando alguien regala algo, ya no lo vuelve a pedir de regreso, ¿verdad? Y Dios ya nos dio salvación y no nos la va a quitar. Si alguien dice que la perdió, posiblemente es que nunca la tuvo. Y entonces lo que está en juego no es tanto la salvación, sino que nunca ha creído, ¿verdad? Porque puede darse el caso de que alguien puede estar en la iglesia hasta 5 años y haciendo todo lo que nosotros hacemos, y de pronto se va como dicen, al mundial, y allá se queda 15 años y muere siendo un borracho empedernido, y uno dice: ay, es tan buen hermano que fue, ¿verdad? No, simplemente estuvo con nosotros, pero no era de nosotros.
dio evidencia que era, pero ¿cómo puede el Espíritu Santo quedarse 15 años con un borracho allá durante 15 años y no hacer nada? No, esta persona jamás aceptó a Cristo, pero sí estuvo con nosotros. ¿Alguna persona va a pasar eso? Esa es mi pregunta, pastor. Sí. Pues algunos decían así, digamos, de vista. Ajá. Pero han caído. Sí. Entonces esto, pues, está buscando aquí el versículo donde dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1, 14. Entonces, digo, bueno, si somos sellados, no podemos salirnos. Esa es otra buena base bíblica. Mire, lo interesante es que en Efesios 1, 13 y 14 dice que cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y yo lo he dicho varias veces esto. Mire. Cuando alguien sella un papel, la pregunta es, ¿cuál es el sello? ¿La marca del sello que quedó aquí o el sello que deja la marca? ¿Ah? ¿Este que es el sello o el sello que quedó marcado por el sello? ¿Sí? Mire, aquí dice uno, mira, aquí está el sello. Pero si aquí tengo el sello. ¿Ah? Sí, dice, más cuando el hermano David pone el sello notarial, porque deja cierto, sí, porque es lo que marca. Dice, esto hace auténtico el documento. Pero lo interesante es que dice, y cuando nosotros creímos, fuimos sellados, oiga bien, con el Espíritu Santo. La gran diferencia es que el sello, que es el Espíritu Santo, y el que nos sella, que es el Espíritu Santo, se quedó juntamente con nosotros. ¿Cuál es la evidencia que yo soy hijo de Dios? Es que el Espíritu Santo, quien me selló, se quedó viviendo en mi corazón. Ahora, ¿cómo podemos quitar ese sello si ahí está el sello, que es el Espíritu Santo? Mira lo que dice el 4:30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados, para que el día de la ¿Redención? Ajá. El día de la redención. Ok, gracias por ese otro pasaje. Ahora, si usted lee el versículo 14 de Efesios 1, y dice que Él es las arras de nuestra redención. ¿Qué son las arras? Señoras. Cuando se casaron, ¿qué eran las arras? ¿Ah? Son como monedas, pero ¿qué significa eso cuando se le da? ¿No tiene otro significado? Interesante. Yo la escuchaba, pero no estaba seguro. Supuestamente cuando se casaban, ellos reunían las monedas. Ajá. Pero era como ellos tenían que guardar esas ofrendas. Eso era como una ofrenda para el espíritu. Ellos no podían tocar ¿Para eso. el espíritu? No, es como una ofrenda, algo así, pero no estoy muy seguro. No, el simbolismo judío, el simbolismo judío es que las monedas eran la garantía del matrimonio. Arra significa adelanto, ¿no? Entonces es como cuando usted va y compra un producto, ya, entonces dice, mire, voy a dejar aquí un adelanto, y deja de $500, dice, voy a dejar 50, un depósito, ¿ya? Entonces dice, voy a dejar, y esto lo que hace es que me aseguro del producto porque es mío, porque ya dejó unas arras, un adelanto. Ahora fíjese el texto como dice, y el Espíritu Santo es la garantía, el adelanto, el depósito de nuestra redención. Y ahora cuando usted lee Efesios 4, el texto que dice, 4:30. Ajá, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿cuándo es el día de la redención, hermano Luis? Cuando Cristo venga. Ahora dice, Efesios 1 dice, es la garantía
hasta la redención. Dice, este es el depósito de que ustedes están sellados con el Espíritu Santo y que nadie los puede arrebatar hasta que Cristo venga. El Espíritu Santo va a estar en nosotros hasta que Cristo venga. Él mora en nosotros hasta que Cristo venga. Este es interesante, ¿sí? Eso no quiere decir, pastor, pero bueno, usted ya lo explicó. La cosa que no nos entienden es por qué nosotros a veces nos apartamos de Dios. Entonces, por eso no nos entienden los de afuera, porque si creemos nosotros que somos salvos, según ellos, tenemos que ser santos completamente. Vivir siempre en obediencia. Por otro lado, me preocupa de que si alguien estuvo con nosotros y nunca recibió al Señor Jesús, ¿será que es más duro que ahora él vuelva a regresar? Porque el profesor del cristiano estuvo con nosotros, porque yo tengo esta familia, mis hermanos, por ejemplo, entonces han sido hasta diáconos y Pedrito. que Dios que están allá y nunca regresaron. Pero y cada vez que lo veo le digo, Pedrito, ¿y cuándo? Acá va a llegar, pero ahí va a llegar. Entonces me preocupa que, ¿será que son más duros? ¿Será que está difícil? ¿Cuántos años tiene estar así? Él salió con... ¿Ah? Yo creo que él sí es cristiano. Sí. Que él salió con... hizo, o sea, la Biblia dice no... Conyugo desigual. Y ahí estuvo el fracaso. Bueno, mire, aquí nos metemos a cosas que solo Dios es el que decide, pero lo que estoy mencionando es que si alguien recibe a Cristo y el Espíritu Santo llega a morar en su corazón, si esa persona confesó que es hijo de Dios, no puede pasar contristando al Espíritu Santo por 15 y 20 años. ¿O es o no es? Eso es lo que estamos diciendo. Pero el que es cristiano cae y el Espíritu Santo no lo deja tranquilo y lo trae, aunque sea arrastradito, pero lo trae, ¿sí? Lo trae. El problema es cuando alguien se acomoda al mundo y pasa 15, 20, 30 años. Yo mejor le digo, Señor, mejor tú decides por él, porque yo no quiero decidir, ¿verdad? Porque dice, ¿puede un cristiano estar 20 años en el mundo y no hacer nada por las cosas de Dios? No puede ser. Árbol que no da fruto. Dios mejor dice, bueno, hijo mío, no me está dando fruto, así que o te traigo o te llevo. Pero algo, porque Dios al que ama, dice en la Biblia, castiga. Y un hijo que esté por allá haciendo todas las cosas que son opuestas a Dios, ¿será que por amor Dios lo deja allá? Entonces uno comienza a pensar, dice, vaya Señor, esto está difícil. Pero otra vez, yo bíblicamente diría que no, pero lo dejamos que el Señor lo haga. Ok, pero le hemos dicho, la salvación no se pierde, hermanos. Amén. Pero bien, amén. Sí, la salvación no se pierde, porque Dios no puede dar algo que se pierda. Lo que Dios da es algo completito. Si alguien dice, la perdí, no, es porque nunca la había tenido. Y uno no puede perder algo que nunca lo ha tenido, ¿verdad? Sí, entonces, es que Dios no me puede dar algo que a las 2 semanas yo lo voy a perder. No, Dios me da algo perfecto. Otra cosa, vamos a hacer el segundo ejemplo. Y esto yo ya se lo mencioné, ¿verdad? Enseñar que el hablar en lenguas es señal que tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo lo defendería, hermano Isaías? Porque enseñar de que el hablar en lenguas es la señal de que nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos acá tienen el Espíritu Santo en su corazón? Amén. ¿Cuántos hablan en lenguas? Cuando aceptaron a Cristo, ¿hablaron en lenguas? Sí, pero eso lo hablan no cristianos también. Entonces no puede uno decir que eso es la evidencia, porque hay personas que ni tienen a Cristo y hablan hasta 8 idiomas, ¿verdad? Porque la cosa es que si habla inglés, si habla español, por el español es fácil aprender el portugués.
por el portugués le es fácil aprender el francés. El francés le hace fácil aprender el latín, que todos son idiomas de la misma rama. ¿Sí? Porque tiene, el italiano. El italiano, casi como mí, dice. ¿Qué dije yo? No, casi como mí, casi como yo. ¿Verdad? Casi sí. Pero pastor, usted dijo de que esto es hablar en lengua, diferentes idiomas. Sí, pero lo que, Eso lo dice la Biblia. sí, pero lo que yo estoy diciendo es que eso no es evidencia de tener el Espíritu. No. Sí, pero no estamos hablando de que el hecho de que alguien diga yo hablo 5 idiomas es evidencia que tiene el Espíritu Santo. No, porque hay gente que no tiene el Espíritu Santo y habla hasta 10 idiomas. No, estamos hablando de esto. Esto no se volvió a repetir, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que el hablar en lenguas es evidencia de que yo tengo el Espíritu Santo. Está claro que es mala enseñanza, totalmente equivocada. A eso es lo que yo le estoy llevando. Con algunos hermanitos pentecostales humildemente tratando porque realmente se definen los frutos del Espíritu, lo que nace, lo que provee el Espíritu morando en un buen creyente, en un siervo. Ajá. Y ahí se ven todos los frutos que debe tener una persona que es conocedora con conocimiento de lo que es tener a Cristo en su corazón, de lo que es haber recibido a Cristo. Ajá. Y el ser incorporado y todo eso. Entonces, por evidencia se van a ver los frutos. Por eso muchos lo confunden con todo el emocionalismo, que porque aquel lo vio saltar, tú tienes que saltar. ¿Verdad? Dice cosas que tú tienes que hacerlo. Pero solo hacen una cadena de repeticiones, pero finalmente fuera. Ahora bien, defendamos esa postura. O sea, tratemos de decirle a esta postura que ellos están equivocados. Vamos, ¿cuáles bases daríamos? Pero, ¿dónde queda? A mí me gusta ver enlace, a mí me gusta oír la radio cristiana. Yo digo, un día, como tú estás dando esta clase, un día la Catherine en la mañana me dice, mami, entonces eso está mal lo que tú estás oyendo. Y yo le digo, bueno, la Biblia me dice, oílo todo y retenerlo. Bueno, le digo yo, porque, ¿qué voy a escuchar? Le digo yo, si eso es lo que dan, le digo yo, no voy a agarrar a los tucanes del norte, no, ¿verdad? Digo yo, no voy a agarrar las lenguas, yo tengo que defender mi fe, digo yo, porque ahí puedo aprender texto, puedo aprender canto. Eso es correctísimo. Ahora, ¿por qué razón estamos enseñando eso? Porque esto es poner bases. Y una vez ustedes tienen convicciones, bases sólidas de lo que nosotros creemos, usted puede escuchar cualquier cosa y no le va a afectar para nada. Va a decir, bueno, hay que sigan ellos con eso, pero yo lo que creo es esto. No, de hecho. Pero el problema es cuando alguien no tiene esas convicciones y comienza a decir, mira, ya dijeron que hay que hacer esto, y entonces ese es el problema. Entonces lo que estamos haciendo es decir, si queremos tener un estilo de vida apegado a la Biblia y controlado por el Espíritu Santo, yo debo conocer quién es el Espíritu Santo y qué es lo que Él hace en la vida del cristiano. Ahora fíjense, solo para ver, si nosotros aceptamos esto, ¿qué es lo que se da cuando las personas dicen hablar en lenguas? Confusión. ¿Qué otra cosa? No entienden nada. Desorden. Y ahora, bueno, ese es el clímax de los encuentros. Yo les decía, el clímax de los encuentros era y eso no va para nada con. Imagínense 50 personas allí vomitando todos al mismo tiempo y dicen, y esta es la liberación que hace el Espíritu Santo. No, hombre, y de todos los olores, porque todos comen diferente. Oiga, ¿cómo se siente el Espíritu Santo con eso? Y dicen, ahí vienen todos paliditos, den gracias a Dios porque fueron liberados. No, fanatismo. Ya, entonces, ahora bien, vamos al otro punto. Ahora viene, cuando pasa eso, fíjense bien, viene al principio y dicen, nosotros ya hablamos en lenguas. ¿Qué es esto? Entonces el resultado de que alguien puede hablar en lenguas comienza a comparar, dice, tú no tienes el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Ya comienza
un mal concepto, esa es mala interpretación, porque comienza a sentirse superiores espiritualmente de los demás y ellos toman una posición de juez y dicen: tú no eres salvo porque no tienes el Espíritu Santo, y no tienes el Espíritu Santo porque tú nunca has hablado en lengua, nunca has danzado, nunca, y agarran la posición de juez cuando el único que puede decidir quién es salvo y quién no es Dios. Por eso se apotean tanto a las personas que no lo reciben, y hasta que lo reciben, pero lo dejan todo moroneado para porque no tienen la presión. Se apotean. Sí, brother Caín, ahí tiene una pregunta o un comentario. No, ¿no será que también podría ser que antes los maestros de la ley hablaban bonito, así, dijéramos, palabras domingueras, y cuando vino Jesús, él quitó toda esa palabrería y él hablaba en parábolas de tal manera de hacer la enseñanza fácil, práctica, sencilla. Él no hablaba en lenguas para hacerla difícil o para confundir, sino él hablaba en parábolas para que entendiéramos. Bueno, lo interesante es que el propósito de utilizar este método de enseñanza de las parábolas era para que no le entendieran. ¿Se dan cuenta? Era porque Jesús les enseñaba y lo que hacía es que no le entendían, porque dice: el sembrador se fue a sembrar, ¿sí? Y dice: ¿y eso qué? Bueno, ahí viene la única parábola que Jesús interpreta es y dice: la semilla es el evangelio. En la tierra es el mundo, pero hay 4 diferentes clases de terrenos. Y dice: la primera semilla cayó en el camino. Representan a aquellas personas que escuchan el evangelio, pero como no lo reciben y no lo entienden, vienen los pájaros y se comen. Pero luego está el otro grupo que cae la semilla sobre piedras, y en medio de las piedras quedan poquitos de tierra, ¿verdad? Y allí nace una plantita, pero como no tiene mucha tierra, no puede tener raíz. Entonces cuando viene el sol, ¿qué pasa? Entonces dice, eso representa a aquellos que oyeron el evangelio, lo entendieron, pero no lo recibieron de veras. ¡Ah, qué bonita la predicación! ¿Y de qué se trató? Ya no me acuerdo. Se muere, ¿verdad? Y luego el tercer grupo, dice, es aquella semilla que cayó sobre espinos. Había tierra, pero había mucha maleza. Entonces nació la plantita, pero se ahogó, lo ahogó las plantas. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que la podara, que la cuidara y le echara bonito. Entonces, mire, representa a aquellas personas que vienen a la iglesia, oyen el evangelio, entienden el evangelio, reciben a Cristo, pero la iglesia no los cuida, por lo tanto regresan al mundo y no crecen. El cuarto grupo es el que cayó en buena tierra. Está así: oyen el evangelio, entienden el evangelio, reciben a Cristo en su corazón, la iglesia lo cuida y ellos aprenden a obedecer. ¿Y qué es el resultado de una persona que obedece a Cristo en su corazón? Da frutos. Esa es la evidencia. Y dice Juan 15: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis muchos frutos. Pero ¿cuál es el mejor fruto que Jesucristo espera en nosotros? Al final dice: que vuestro fruto permanezca. Eso. Es que Él no está buscando que usted dé un montón de racimos de fruto. No, lo que está buscando es que usted todos los días dé fruto, pero que ese fruto sea consistente y que todos los días esté dando el fruto, ¿no? Entonces, esto es la única parábola, hermano Caín, que Jesús la dio y la interpretó, pero de ahí sirve de base para interpretar todas las parábolas. Pero la gente se quedaba, ¿y qué dijo? Dice: un mercader vino y compró la perla de gran precio. Y yo digo: ¿y esto qué es? Y comienza uno, hay formas para interpretar las parábolas. Pero fíjese, si alguien no aplica esas formas, lo que va a dar es una alegoría. Entonces diría: pues yo creo que el mercader es el señor de México, aquel el más rico del mundo. ¿Cómo se llama? Carlos
No, todavía sigue. Ahora, este año sigue todavía el mexicano como el más rico. Dice, el comprador, el único que puede comprar sería el señor Carlos. ¿Y cuál es la perla de gran precio? ¿Cuál será? El petróleo. Ese es alegóricamente. Entonces viene uno y llega a la Biblia y dice, no, aquí quién puede ser. Y entonces esa es la manera. Ahora, cuando no interpretamos correctamente los pasajes, nos llegamos a un desorden. Aquí viene la otra parte. Vamos a ver, espero que llegue. George, please. Vamos a ver. Ok, lo que quiero es que vea qué es lo que hace un buen intérprete. Para no llegar a esto. Y que todo buen intérprete de la Biblia tiene que llegar a eso. El siguiente, a ver si te la... La tecnología es buena, pero cuando se vuelve caprichosa, no sirve para nada. Ok, mire, vamos para que vea, hay varias cositas que hace un intérprete y que usted como buen cristiano debe aplicar siempre. Vamos a ver qué hace. Yo aquí lo tengo, pero quiero que lo vean. ¿Llegó? No, ahí está, eso, no, ese mismo. Miren lo que hace. Le puse en amarillo uno, azul, rojo y amarillo. ¿Quién interpreta correctamente la Biblia? Uno. El intérprete tiene como único objetivo, ¿cuál? Descubrir el significado original del texto. O sea, no descubrir mi significado. Porque cuando yo voy y leo la Biblia, de una sola vez yo ya llevo adelantadito, sí, yo sé qué significa esto. Entonces uno le hace esta pregunta, hermana María se va a acordar. ¿Qué dice el texto? O mejor dicho, ¿de qué está hablando el texto? Uno le hace las preguntas al texto. ¿De qué está hablando Juan 3:16? Del amor. Buena respuesta. Dice, ¿de qué está hablando Juan 3:16? Del amor. ¿Qué dice acerca de lo que está hablando? Dice que el amor es grande, que el amor lo da Dios y que todo aquel que recibe ese amor, entonces estamos interpretando. Entonces estoy encontrando el significado original de Dios escrito en el texto. Segunda cosa, vamos a ver, Abraham. Ahí sigue. Dicho significado. Disculpa, ¿No puedes leer desde yo allá? casi no puedo ver bien. Hermana Hilda, vamos a ver. Está en armonía con el argumento. De toda la Biblia, hasta allí. Oye bien, el significado, para que sea correcto, debe estar en armonía con todo el argumento de toda la Biblia. Quiere decir que, cuando yo digo, el que persevera hasta el final será salvo, para decir que la salvación se pierde, yo tendría que estar apoyado por todo lo que dice la Biblia, y la Biblia va a decir, oh sí, es verdad, el que persevera, ese será salvo, el que no, se lo lleva a la chicagüita. Pero cuando uno va a la Biblia, dice, porque por gracia soy salvo. Y esto no es por obra. Y comienza uno a encontrar, pero este texto me dice lo contrario. Entonces, eso es lo que pasa. Descubro el significado del texto y luego busco en toda la Biblia a ver si hay respaldo para ese significado. Voy y busco si hay armonía con el argumento de toda la Biblia, con el tema central de la Biblia. ¿Y cuál es el tema central de la Biblia? Jesucristo. Entonces, quiere decir que yo tengo que armonizar el texto, cualquiera que sea, con el tema central de Jesucristo. La última parte, Catherine, y ser, señores, Y estar coherente con las enseñanzas
Ok, hasta allí. Y ser, oiga bien, coherente con todas las doctrinas que se enseñan en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vengo yo y digo, ay, esto está difícil. Para decir esto y esto, yo tengo que ver si esto está de acuerdo con lo que enseña toditita la Biblia, con todas las doctrinas. Ahora vamos. Cuando yo digo que el Espíritu Santo, la evidencia de que yo he sido bautizado con el Espíritu Santo es hablar en lengua, me voy hasta Génesis y termino en Apocalipsis y comienzo a comparar esa enseñanza con todas las doctrinas, y ¿en qué conclusión voy a llegar yo? En que estoy perdido. Eso, exactamente, correcto. No tiene ninguna uniformidad. Y digo, bueno, aquí, pero como yo dicen, el texto yo lo interpreto como yo quiera. Error. El texto no se interpreta como yo quiera. El texto se interpreta solito, porque el texto solito tiene un significado. El significado es el que Dios le da al texto. Yo tengo que descubrir ese significado, y ese significado lo tengo que relacionar con el argumento de toda la Biblia, con las doctrinas de toda la Biblia. Y entonces, ¿cómo termina, hermana Ana María? Si no se interpreta el texto siguiendo las reglas de interpretación literal, el significado original del texto, la última palabra cambia. Es que esa partecita ya no salió, ¿verdad? Porque era mucho el texto. Fíjese, si el intérprete, exactamente, si el intérprete, que somos nosotros, no seguimos las reglas de interpretación literal, lo que va a pasar es que al final lleguemos a un significado original que ha sido totalmente cambiado, y esto es un error. Cuando se interpreta el don de lenguas o el Espíritu Santo, es esto: no se siguen las reglas de interpretación, por lo tanto llegan a conclusiones que no machan. ¿Cómo dijo, brother? No se machan. Y no están de acuerdo con toda la Biblia. Vamos a ver, preguntitas. Yo creo que pueden salir algunas preguntitas aquí. Fíjate. Ok, allá te va a ayudar Kevin. ¿Que me ayude, Kevin? Sí, por favor. Pastor, por ejemplo, el ejemplo que usted dio de la semilla y lo que explicó es básicamente una alegoría, la explicación que usted nos dio. Por supuesto, es interpretación de una parábola. Una parábola es diferente a una alegoría. Una parábola es una figura de lenguaje que consiste en tomar una verdad natural para enseñar una verdad espiritual. Esa es una parábola. Porque para nosotros todo era conocido, ¿verdad? El ir al campo, tirar maíz, esto y esto, y que los pajaritos se lo comen, que si caen las piedritas no va a crecer, que si cae en la maleza lo va a... Esto es conocido, es real para nosotros, ¿verdad? Pero Jesús agarra eso para dar una enseñanza espiritual. Una alegoría es una figura de lenguaje también. Pero son poquitos los pasajes en la Biblia donde la Biblia literalmente dice: esta es una alegoría. Y cuando la Biblia dice esta es una alegoría, no lo vamos a tomar como un método de interpretación, sino como una figura de lenguaje que es permitido dentro del método de interpretación literal. Hoy sí nos metimos a... Espérense, hermana Yesenia, ya va a llegar allá la hermenéutica y ahí van a poner, bueno. Vamos a ver Abraham. Yo quería preguntarle hay una parábola, puede ser interpretada de diferentes formas, pero cuando uno la está interpretando, digamos, uno hace una interpretación, hace otra y otra. Entre esas interpretaciones puede estar la que es originalmente lo que realmente significa, o entre todas. Volvamos a esto. O entre todas hacen la... No. Toda parábola solo tiene una interpretación. Pero también se puede interpretar de varias formas. Ese es el error más grande. Sí, ese es el error. Cuando alguien va y la interpreta mal es porque no está siguiendo
las reglas de interpretación correcta. Entonces, cuando alguien dice, fíjense lo que va a hacer un ejercicio ahorita. Les doy un texto y ustedes interpreten como les dé la gana. ¿Ok? Y lo que se les ocurra. Vamos a ver. El texto es: Jesús lloró. Interprétenlo como ustedes creen, que por qué lloró y para qué lloró, ante quién lloró, qué sentía Jesús. Interprétenlo. ¿Qué significa que Jesús lloró? Que quería a su amigo. Sintió lástima. Sintió lástima. Estaba enojado. Estaba enojado. Siéntase libre para despedazar. ¿Cómo? La gente no creía y por eso no dolía. Seguramente se golpeó. En ese momento, como siendo una persona humanamente, también sentía como nosotros. Ok. Pero fíjense bien, como ya estamos acostumbrados a interpretar de acuerdo al texto, ya nos cuesta meter una herejía. Porque alguien puede decir, seguramente Jesús aquí... ¡Chao! Alguien puede decir, seguramente como trabajaba con su papá, que era carpintero, un martillazo se dio en el dedo gordo y por eso le dolía y comenzó a llorar. No creen que tiene lógica eso, que él estaba martillando y se golpeó. Pero eso es interpretar de acuerdo a nuestro razonamiento. Pero la Biblia no se interpreta de acuerdo a nuestro razonamiento. La Biblia se interpreta siguiendo reglas de interpretación, porque la Biblia solo tiene una interpretación. Cuando la gente le da varias interpretaciones, automáticamente están llegando al método de interpretación alegórico. Y esto lo que pasa es que, miren lo que pasa, es como que compramos una camisa entre todos. Todos dimos un poquito, pero al final dice, todos queremos la camisa. Entonces venimos y comenzamos a hablarle, y al final, ¿a quién le quedó la camisa? Se hizo pedazo, a nadie. Entonces, ¿y la camisa? Ahí está. ¿Pero cómo está? Hecha pedazo. La Biblia es una. Cuando comenzamos a interpretarla alegóricamente, lo que hacemos es despedazar la armonía, el argumento, el único significado que tiene. Pero como yo vengo y digo, pues yo creo que aquí, miren, por ejemplo, aquí el pasaje que dice, hay tres cosas que no entendemos. La marca de la serpiente que pasa sobre la roca, la huella del barco sobre el mar y la huella de un hombre sobre la doncella. Una vez viene alguien y dijo, yo voy a interpretar eso, y comenzó a predicar. Quiere decir, la huella sobre la doncella, la sangre de Jesucristo. Y en el púlpito predicando. No sabía ni pío de cómo interpretar la Biblia, y se atreve a decir, aquí representa la sangre de Cristo, y la blancura de la doncella es la limpieza que da la sangre y comienza. Y dice, cuando uno no sabe cómo interpretar un texto, es mejor buscar al que le enseñe cómo interpretarlo. Pero yo no puedo sacar una doctrina por mí mismo si solo me baso en un texto, y si no busco el apoyo de toda la Biblia, y si no busco la armonía con las demás doctrinas. Por eso mismo, nosotros hemos aprendido que al dar una enseñanza es nuestro buscar pasaje y ya. No. Se buscan varias formas. Se tiene que dedicar mucho tiempo para ver si lo que va a enseñar está de acuerdo con toda la Biblia, y enseña a hacer justicia al texto, y enseña realmente lo que Dios quiere enseñar en ese texto, ¿verdad? Pastor, porque nosotros no podemos interpretar, según lo que nosotros estamos estudiando, que nosotros no podemos interpretar porque ya las escrituras están inspiradas por Dios. ¿Se da cuenta? Y cualquiera que añade, dice, o ponga, o quite,
dice que no se puede, dice Apocalipsis. Exactamente, esto es un criterio básico. ¿Por qué? Porque ya la Biblia, ella por sí misma se interpreta, porque ya Dios tiene un significado. Cuando la Dios tiene un significado, por eso lo que nos toca a nosotros es descubrir ese significado, y para eso están las herramientas hermenéuticas. Leer el texto y el contexto, leer las palabras más importantes, ver las figuras de lenguaje que hay allí, ver el trasfondo histórico de todo el libro, ver quién lo escribió, para quién lo escribió y por qué razón lo escribió, qué dice el texto, qué está diciendo el texto acerca de lo que está hablando. Es un trabajar. Entonces dice uno, ¿quién es la audiencia original? ¿Quién es la audiencia actual? Y comienza uno y dice, ¡ay, Dios mío! ¿Y ustedes qué creen que yo por gusto estoy así? Sí, entonces esto es. Brother, ya vamos terminando, hermanos. Sí, no, yo nada más doy gracias a Dios por estas enseñanzas, porque, bueno, falta mucho por aprender, pero hay algo que es bien cierto. La Biblia ha sido manipulada, trasquilada y formada por muchos líderes religiosos, iglesias. Ajá. Y pues por eso yo doy gracias por estar aprendiendo aquí. Y a mí me da la tristeza porque no todos lo estamos aprovechando. Pero miren, vamos a ver aquí. Este es el próximo estudio. Fíjense, debido a la mala interpretación de la Biblia en los primeros 3 siglos de la historia, desde que Jesucristo fue crucificado hasta el año 300 después de Cristo, se había interpretado la Biblia con un solo método, el método de interpretación literal. O sea, los apóstoles, los padres apostólicos, los apologistas, los padres científicos y los teólogos de los primeros 3 siglos interpretaron la Biblia tal como lo interpretaron los apóstoles y Jesús mismo. Pero en medio de esos surgieron algunos, como Abraham mencionó, quisieron encontrar otra interpretación y llegaron a esto. Y ahí surgieron herejías acerca de la doctrina del Espíritu Santo en los primeros 3 siglos, como el montanismo, el arrianismo, el helionismo, el marcionismo. El clerismo también puede ser. No, estos son los que surgen en esos primeros 3 siglos. Después vamos a ver los otros siglos, porque ahorita estamos estudiando el Espíritu Santo después del Pentecostés hasta el tiempo de hoy. Así que si usted quiere saber quiénes son estos ismos, vénganse el próximo martesismo y entonces conoceremos un poquitísimo acerca de cuáles serán una doctrina. Herejías son errores doctrinales acerca del Espíritu Santo y cómo la iglesia se ha tenido que enfrentar todo eso. Ok, terminamos, hermanos.